victimización, los insultos ofensivos, también hablamos, las humillaciones, consideramos también maltrato psicológico y también la infantilización, ¿ya? El maltrato psicológico debemos comprender también que supone el confinamiento o la interferencia de la libertad de una persona mayor. Es decir, si una persona mayor es aislada del resto contra su voluntad, bueno, en este caso por un tema de pandemia es un poco difiere, pero existe aislamiento social y existe la precaución hoy en día por un tema sanitario, ¿ya? Como por ejemplo, también es considerado maltrato psicológico la negación de tomar decisiones con autonomía a esta persona mayor, el encierro, el no poder ver a sus amigos, familiares, a todas aquellas redes externas que apoyen el bienestar de la persona mayor, eso es considerado hoy en día como un maltrato psicológico. Y también tenemos el abuso sexual. El abuso sexual hoy en día es considerado como maltrato a la persona mayor y refiere a una notación el cual miento. Es decir, que se emplee la fuerza, que sea con amenazas, eh, con engaños, con aprovechamiento y mediante gestos, palabras, caricias, insinuaciones, las cuales la persona mayor no esté de acuerdo, son consideradas abuso sexual y por tanto un tipo de maltrato. Además, cuando hablamos de maltrato, tenemos el abuso patrimonial. ¿Qué refiere? El abuso matrimonial hace referencia al mal uso o apropiación de bienes de la persona mayor por parte de terceros sin el consentimiento o sin el consentimiento de la persona mayor. A eso le llamamos abuso patrimonial. Si nos vamos como ejemplo a esta situación, es súper común ver hoy en día que muchas veces las personas mayores cuando tienen sus casas propias o tienen alguna herencia económica, los hijos, los cuidadores, la familia, muchas veces se apropian de esta situación y independiente de lo que piense la persona mayor, es decir, existe un abuso patrimonial. Y tenemos también como un tipo de violencia la negligencia. ¿Qué hablamos como negligencia? Cuando referimos a negligencia, nos referimos al incumplimiento o fracaso de las funciones propias del cuidado que se realizan para satisfacer las necesidades vitales del adulto mayor, como por ejemplo la higiene personal, la administración de los medicamentos. Esto es cuando la persona mayor requiere de un cuidador que se haga cargo de estas cosas. ¿Ya? Cuando no se les presta la atención médica necesaria, cuando la persona está postrada, no se realiza su cambio de postura o no se realiza el cambio de pañales, ese tipo de situaciones es negligencia y ante esto también estamos enfrentando una situación de maltrato. ¿Ya? Debemos que comprender que cuando referimos a negligencia, estamos hablando de dos cosas. Una, estamos hablando de negligencia activa y de negligencia pasiva. Cuando hago referencia a la negligencia activa, quiere decir que cuando el cuidador descuida o deja de proveer a los adultos mayores, las personas mayores, de sus cuidados necesarios. Como decía, el cambio de postura, el del pañal, la entrega de medicamentos, la higiene personal. En cambio, la negligencia pasiva nos dice que es cuando el cuidador no provee los cuidados necesarios por un tema de desconocimiento, es decir, por ignorancia, no lo hace por querer, a diferencia de la activa, simplemente por desconocimiento. Es decir, si el cuidador no comprende que hay que estar moviendo a esta persona mayor, no comprende, no sabe cuáles son los medicamentos que debe proporcionar, a eso estamos haciendo referencia a una negligencia pasiva. ¿Ya? También tenemos la autonegligencia.
La autonegligencia es considerada maltrato cuando la persona mayor es quien tiene un comportamiento que amenaza su propia salud. Es decir, cuando el adulto mayor no quiere tomarse sus medicamentos porque ya está aburrido, porque no le gustan los medicamentos. Sin embargo, esta decisión implica de que hay un desgaste en su salud y que no tenga una mejora con respecto a esta situación. ¿Ya? Y tenemos por último el abandono. El abandono también es considerada una forma de maltrato, ya que se produce cuando cualquier persona o institución no asume en realidad la responsabilidad de los cuidados de la persona mayor. Es decir, cuando en algún grado de dependencia esta persona mayor requiere que el cuidador o la familia o aquellas redes que, que tiene más cercana a la persona mayor se haga cargo de esta situación, no se logra y quedando los cuidados de esta persona mayor a la deriva. A eso hablamos de abandono y abandono es considerado como un tipo de violencia. Tenemos dónde ocurre principalmente el maltrato a las personas mayores. Ya cuando hablamos dónde ocurre, encontramos ciertos puntos importantes. Encontramos, por ejemplo, que en la sociedad que se ejerce una ya, en la sociedad se genera una estigmatización social, la cual hemos ido conversando, bueno, los que han tenido taller conmigo, hemos ido conversando con respecto a la estigmatización social que se produce en cuanto a las personas mayores, ya que cuando se habla de las personas mayores existe cierta imagen estereotipada con respecto a lo que es la vejez. Por otra parte, cuando se tornan dependientes las personas mayores de cuidados por familias, institución, también se ven las personas mayores mucho más vulnerables a situaciones de maltrato. En este caso, por ejemplo, la familia es donde ocurre generalmente las situaciones de violencia a la persona mayor. Ya puede ser por alguno de los miembros de su familia o por quien esté a cargo de sus cuidados. ¿Ya? Y tenemos finalmente las instituciones. Las instituciones refiere a aquellas instituciones que están a cargo, como por ejemplo el municipio, el hospital, el CEFAM, el ELIAM, entre otros, dirigidos a personas mayores. Es decir, que prestan servicio a las personas mayores y es aquí donde las deficiencias de los diversos sistemas hace que se produzca un tipo de maltrato. ¿Ya? ¿Y esto por qué suele suceder? Porque, por ejemplo, puede existir una falta de capacitación del personal, el cual está en estas instituciones, una sobrecarga de trabajo o una mala atención otorgada a ustedes como personas mayores. Y eso también es considerado un maltrato por parte de estas instituciones, ya que ellos eh, deben estar en condiciones de otorgar una buena atención para ustedes como personas mayores. Y el no realizarlo por diversos factores hace que se produzca maltrato. Existen ciertos factores de riesgo que es súper importante que se consideren cuando hablamos de maltrato, ¿ya? Estos tipos de factores hacen que aumente este riesgo de maltrato de las personas mayores. Y entre ellos existen algunos como, por ejemplo, el deterioro físico es súper importante cuando la persona requiere de un cuidador, pobreza, dependencia física, perdón, demencia y o alteración cognitiva por parte del adulto mayor. ¿Ya? También tenemos que considerar como factores de riesgo con respecto al maltrato,
tenemos